Yo estaba allí, en esa fiesta que nunca me perteneció, observando cómo todo se desmoronaba alrededor mío mientras me quedaba atrapada en una silla plegable en la esquina del salón. Nadie me miró, nadie me ofreció un asiento digno. Y ahí estaba yo, entre la multitud, casi invisible. Era el día de la boda de Javier, mi hijo. Lo había esperado con ansias, por supuesto, pero nadie me había preparado para este dolor. Él me había sonreído esa mañana, pero algo en su mirada había cambiado. No estaba allí para mí, estaba allí para ella, para Elena, la mujer que lo había conquistado con su risa fácil y sus palabras dulces. Yo solo era la madre, la que había pagado por cada flor, por cada detalle, pero no formaba parte de nada. No importaba cuántos sacrificios hubiera hecho para llegar hasta ese momento. Mi vestido de seda se sentía pesado, mis zapatos nuevos ahora se pegaban al suelo de la cocina donde me habían dejado, entre charlas y risas ajenas. Los camareros pasaban sin mirarme, sin preguntarme si necesitaba algo. Todo lo que había hecho por él, por su felicidad, parecía evaporarse en el aire denso del lugar. Pensé que sería un día especial, pero no lo fue. «Por favor, quédese aquí», me dijo el joven que llevaba los canapés. «Es solo por un momento», murmuró. Me senté. La silla crujió bajo mi peso y sentí la mirada de todos, aunque no me miraban. Estaba atrapada en una burbuja de soledad, el ruido de la boda filtrándose a través de las puertas cerradas de la cocina. La música comenzó. Él empezó a bailar con Elena, sonriendo como nunca lo había hecho conmigo, y yo solo estaba allí. ¿Por qué nadie me dijo que todo esto terminaría así? La fiesta no era para mí. Nadie me había avisado que mi lugar no estaba en el altar, sino en la sombra, entre la cocina y las flores marchitas. No arruines esto para él, me repetía a mí misma. No seas esa madre. Pero, ¿qué más podía hacer? Había dado todo y aún sentía como si no hubiera hecho nada. La música, el pastel, las sonrisas, todo era una mentira. Después del último bocado de pastel, decidí hacer la llamada. Nadie lo vería venir. Nadie sabría que era yo la que desde la sombra había decidido deshacerlo todo con una sola decisión. Esto no era solo por el dinero, por las flores, ni por el vestido que se quedó arrugado entre mis manos. Era por mí. Era por la mujer que no merecía estar oculta, detrás de una puerta, detrás de una bandeja de cócteles, en la cocina de un lugar que no era su casa. No sé si te está pasando lo mismo, pero si esta historia te está llegando al corazón, quiero que sepas algo. Si quieres ver cómo todo esto termina, no olvides darle like y suscribirte. Porque, créeme, lo peor aún está por venir. Me quedé allí, entre las sombras, observando cómo el mundo seguía girando sin mí. Ellos reían, brindaban, se abrazaban, mientras yo me desmoronaba, lentamente, desde dentro. Javier, mi hijo, nunca volteó a mirarme, ni una sola vez. Y eso, aunque lo supe desde el principio, me destrozó. No me sorprendió, pero aún así me cortó el alma. ¿Cómo pude haber sido tan tonta? Las luces del salón brillaban como si intentaran ocultar la verdad. Los cánticos y risas de los invitados se colaban por la puerta, pero para mí solo había un vacío, un hueco enorme que se expandía a medida que el reloj avanzaba. Cada vez que alguien pasaba por ahí, yo sentía como si fuera un espectro, un fantasma que no debería estar allí. ¿Cómo me había convertido en eso? ¿La madre que nadie quería cerca? ¿La mujer olvidada entre los platos rotos? El camarero volvió a ofrecerme una bebida, pero ni siquiera me miró a los ojos. Su voz era vacía, casi automatizada. No le interesaba, nadie lo hacía. La servilleta que se había dejado sobre mi silla, la que se había caído al suelo al principio, ahora estaba manchada. Y yo solo miraba. ¿Es esto lo que realmente soy? ¿Una sombra que solo existe para pagar por las sonrisas ajenas? En ese momento me di cuenta de algo. No me importa si me olvidan. Ya no me importa si ellos no me ven. Hoy por fin voy a ser yo misma. Entonces algo cambió. No fue inmediato, no fue dramático. Fue simplemente una decisión que empecé a tomar en silencio. Una llamada, nada más. ¿Qué más quedaba por perder? Había pagado por todo, había cuidado de él desde su primer llanto, había estado ahí en sus peores noches. Y sin embargo, cuando llegó el momento de su gran día, su madre no fue más que un accesorio, una mujer invisible. Pero eso iba a terminar. El teléfono. Lo miré en mis manos temblorosas. Saqué el programa de la boda que me habían dado al entrar. Estaba lleno de nombres de personas importantes, de detalles pomposos, pero no había ni una sola mención a mí. ¿Por qué debería importarme, entonces? Mi rol ya estaba claro, ya estaba decidido por ellos. Yo no era parte de su historia, solo era la figura que pagaba por las flores, por la comida, por el salón. Nadie me lo dijo, pero lo sabía. Nadie me necesitaba aquí, no era un honor. No era ni siquiera un favor, solo era una transacción. Y yo, en mi ignorancia, había creído que mi sacrificio valdría algo. ¿Por qué creí que esto significaba algo? La música volvió a sonar más fuerte. La risa de la gente invadió todo. Pero yo solo escuchaba el sonido de mi respiración, lenta, pero constante.
Fue entonces cuando decidí hacerlo. La llamada fue breve, directa. No necesité explicarme. No quería hacerlo. 3 cancelaciones simples. La banda, las flores, el bar libre, un corte limpio, un final claro. Y cuando colgué, no sentí arrepentimiento, ni culpa. Solo sentí algo diferente. Un poder. Un poder que hacía tiempo había olvidado que existía en mí, porque ya no estaba sola en esto. Este era mi momento. La puerta se volvió a abrir. Una ráfaga de luz iluminó el salón, y por un instante vi a Javier y a Elena, abrazados, riendo bajo los destellos dorados de la lámpara. Y aunque no me miraron, lo sentí. Finalmente, este era mi final. El silencio en la habitación era casi palpable. La llamada que acababa de hacer resonaba en mis oídos, aunque ya había colgado. La sensación de poder, esa que había estado ausente tanto tiempo, me envolvía como una manta cálida. Pero, a medida que la música del salón se desvanecía, esa manta comenzó a sentirse más como una carga. ¿Realmente era poder lo que sentía? O tal vez, solo era la calma antes de una tormenta. Cerré los ojos por un momento, dejando que el eco de los brindis y la música se desvaneciera. Todo lo que me quedaba ahora era la idea de que, por fin, había recuperado el control. ¿Pero el control sobre qué? El hotel estaba oscuro, y yo, aún con el vestido de seda que me había puesto con tanto esmero, me senté en la cama. La misma cama en la que había pasado noches en vela, esperando que Javier se despertara del lado de su padre para pedirme consejo. La misma cama en la que mi corazón latía por él, por su felicidad, por su futuro. Ahora, en ese silencio pesado, me sentía vacía. ¿De verdad lo hice por él? Una vez más, el teléfono vibró en mi mano. Esta vez, no era la llamada que había esperado. Era un mensaje, un solo mensaje, pero en él estaban todas las respuestas que había estado ignorando. Una mentira al final de la pantalla. Algo tan sencillo, tan directo, que me dejó sin aliento. Lo siento por todo, mamá. Te amo, pero este es mi día. Lo leí una y otra vez. Lo traté de procesar, pero no pude. Este es mi día, decía. Mi día. Eso era todo. Un mensaje corto, sin peso, pero fue suficiente para romperme. Como una grieta en un cristal, algo dentro de mí comenzó a resquebrajarse. ¿Qué había hecho mal? Durante años había dado todo por él y de alguna manera aún me sentía como una extraña. Alguien que solo existía para pagar las cuentas, para mantener las luces encendidas, para limpiar la cocina cuando la fiesta había terminado. Pero lo que más me dolió no fue su indiferencia, no fue el mensaje, fue la verdad que se ocultaba detrás de sus palabras, porque ahora entendía algo que había estado ignorando. Este día no era solo suyo, era de Elena, era de todos los que nunca me vieron. Mi teléfono, ahora completamente iluminado por la vibración constante de mensajes, caía de mi mano. No tenía fuerzas para contestar, no había nada más que decir. La llamada que había hecho, las cancelaciones, el corte definitivo, todo eso no era suficiente. Nadie me preguntó, nadie me vio, y sin embargo, yo seguía allí, invisible. ¿Te sorprende cómo todo cambió tan rápido? Yo todavía no me lo creo. Si tú también estás sintiendo la tensión de lo que viene, no olvides darle like y suscribirte para ver cómo todo esto termina. Porque créeme, lo peor está por llegar. Las puertas del hotel se cerraron tras de mí, con un eco que resonó en mi pecho. Estaba sola, rodeada de un mar de decisiones que nunca fueron realmente mías. Y aún así, me sentía como si hubiera dado un paso hacia lo que realmente debía ser mi vida, la que no dependiera de la aprobación de nadie más, ni siquiera de mi hijo. La madrugada llegó sin que lo notara. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad titilando a lo lejos, como si estuviera mirando el reflejo de mi alma rota. ¿Qué se suponía que debía sentir ahora? Me había enfrentado a la verdad que no quería ver. El dolor de ser invisible para ellos, para Javier, para todos. Y ahora, aunque parecía que el silencio era mi refugio, ese mismo silencio era como una explosión que retumbaba en mi mente. ¿Por qué me dolía tanto? El teléfono seguía vibrando. Mensajes. Llamadas perdidas. Javier, Elena. Su madre me había dejado un mensaje, pero ni siquiera tenía ganas de escucharlo. Sabía lo que diría. De alguna manera, todos creían que todo lo que yo había hecho era una obligación, que no tenía derecho a quejarme, que mi sacrificio no valía nada. Todo eso se había quedado dentro de mí como un peso que ya no podía soportar. No podía dejar de pensar en lo que Javier había dicho. Este es mi día. Algo en su tono había cambiado. Era como si, al pronunciar esas palabras, me hubiera perdido para siempre. Mi papel había terminado. La madre que siempre estuvo allí, que pagó por todo, que dio su vida por su hijo, ya no importaba. Solo estaba en el camino de su felicidad. ¿Cómo llegué a este punto? Las luces de la calle me daban la sensación de que todo se estaba desvaneciendo a mi alrededor. La vida seguía, claro, para todos menos para mí. Pensé en dejarlo todo atrás, irme, empezar de nuevo. Pero, ¿qué haría allá afuera?
¿Qué quedaba de mí si me habían quitado todo lo que pensaba que me definía? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de Elena. Necesito hablar contigo. ¿Hablar conmigo? Después de todo lo que había hecho por ellos, ¿ahora querían hablar conmigo? No respondí. No me importaba, pero algo en mi interior me empujaba a mirar su mensaje. Me levanté de la cama, caminé hacia el espejo y me vi. Era como ver a otra persona. Mi rostro cansado, marcado por la incomodidad de todo lo que había sucedido. La mujer que había estado allí todo el tiempo, silenciada y olvidada. La mujer que nunca recibió agradecimientos. ¿Y ahora qué? Decidí no escribirle a Elena. Decidí que no sería más una espectadora de sus vidas. No iba a seguir el guión que ellos habían escrito para mí. No esta vez. Tomé el teléfono, eliminé todos los mensajes, bloqueé sus números, dejé de ser parte de su historia. ¿Te has sentido alguna vez invisible? Como si todo lo que hicieras fuera ignorado, incluso cuando lo diste todo. Si esta historia me ha tocado el alma, no olvides darle like y suscribirte, porque lo que sigue, lo que viene, es algo que no te puedes perder. El sol comenzaba a asomarse por la ventana y con él la sensación de que, tal vez, podía ser alguien más. Alguien fuera de las sombras. Alguien que ya no necesitaba ser parte de su mundo para existir. Lo peor de todo, lo que realmente me dolía, era la certeza de que, al final del día, ellos nunca iban a entender lo que había hecho por ellos. Pero, ¿y si ya no me importaba? ¿Y si al fin podía comenzar a vivir mi vida para mí misma? Sabía que todavía quedaban decisiones por tomar, pero ya no me sentía tan vacía, ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Había llegado el momento de ser yo, de ser mi propia protagonista. La llamada final nunca llegó, y, por primera vez, me sentí completamente en paz con esa idea. El día siguiente llegó como una oleada, silenciosa, pero inevitable. Todo estaba en su lugar, pero al mismo tiempo, nada lo estaba. El aire en el apartamento se sentía más ligero, pero la sensación de vacío seguía ahí, acechando en los rincones. Algo había cambiado, aunque aún no sabía si había sido para bien. Había bloqueado todos los números, borrado los mensajes, y aunque el teléfono ya no vibraba, las huellas del día anterior seguían presentes en mi mente, como una constante presencia a la que no podía escapar. ¿Cómo se vive después de ser invisible tanto tiempo? Esta pregunta no me dejaba en paz. Miré el calendario en la pared. Las fechas ya no parecían importar. El tiempo parecía diluirse, pero al mismo tiempo se volvía más real, como si cada segundo que pasaba se me pegara a la piel como una capa que no podía quitarme. En algún momento de la tarde, me levanté del sofá. No tenía ganas de hacer nada, pero sabía que necesitaba moverme, romper el ciclo. Salí a caminar por la ciudad, sin rumbo, solo para sentir el aire en mi rostro. La gente pasaba a mi alrededor, cada uno inmerso en su propio mundo, pero yo ya no sentía que perteneciera a este. No soy parte de su historia. Ese pensamiento era lo único que ocupaba mi mente mientras caminaba sin rumbo fijo. Mi teléfono estaba en silencio. No me molestaba, aunque por alguna razón pensaba en ellos. Pensaba en Javier, en Elena, en los momentos que compartimos. Recordaba cómo me había sentido esa mañana, cómo había dado todo por ellos, cómo me había convencido de que el sacrificio valía la pena. Pero ahora entendía, nunca fue para mí. En medio de ese mar de pensamientos, mi teléfono vibró. Un mensaje, no de Elena ni de Javier. Era de Clary, una vieja amiga. Había sido una de las pocas que había estado cerca cuando más lo necesitaba. Estoy pensando en ti, decía el mensaje. Y eso fue todo. Fue sencillo, pero bastó. Algo en mí se ablandó y sentí la necesidad de hablar con alguien, de escuchar una voz que no estuviera cargada de expectativas o de silencios incómodos. ¿Qué tal, amiga? Le respondí rápidamente, sabiendo que necesitaba más que palabras vacías. Clary me llamó en cuanto vio mi respuesta. Su voz era cálida, y aunque suene extraño, esa calidez me trajo paz. A veces las personas que más nos entienden son las que no necesitan explicaciones. Ella lo sabía todo. «¿Te estaba esperando? ¿Sabías?», dijo Clary, y la simpleza de sus palabras me golpeó de una forma que no supe cómo manejar. Me escuchó, sin juicio, sin darme respuestas fáciles. Simplemente me dejó hablar. Y al hacerlo, sentí como si las piezas que había estado acumulando durante tanto tiempo empezaran a encajar. ¿Sabes? No hay necesidad de que te sientas culpable por nada. Ellos no son tu carga. Eso fue todo. No era una respuesta perfecta, ni un consejo que solucionara todo, pero era suficiente, porque por primera vez escuchaba que alguien me decía que no tenía que cargar con todo. No tenía que ser el alma sacrificada que mantenía a todos unidos mientras mi propia vida se desmoronaba en el camino. No sé si te está pasando lo mismo, pero si esta historia te está tocando el alma, quiero que sepas algo. Si quieres ver cómo todo esto termina, no olvides darle like y suscribirte, porque créeme, lo peor aún está por venir. Esa noche, después de colgar, algo en mí cambió. No sabía qué hacer con lo que venía.
Sabía que el proceso de sanar no iba a ser inmediato, pero al menos ya no me sentía tan perdida. Al menos ya no me sentía tan invisible. Era como si, por fin, hubiera encendido una pequeña luz en la oscuridad, y aunque no sabría hacia dónde me llevaría esa luz, sabía que me daría la fuerza para caminar, para encontrar mi propio camino, sin depender de la validación de nadie más. Porque lo que más me dolía ya no era la indiferencia de ellos. Lo que más me dolía era darme cuenta de cuánto me había olvidado a mí misma en el camino. Era temprano cuando desperté. El sol se filtraba a través de la cortina, suave, casi tímido, como si el día no quisiera interrumpir mi proceso. Durante toda la noche, la quietud había sido mi única compañía. La calma que había llegado después de la tormenta me envolvía de una forma extraña, como si todo lo que había sucedido no fuera real, como si fuera parte de una historia ajena, de la que había sido solo un espectador. Pero no era una historia ajena, era la mía, mi historia. Me levanté de la cama, no con la misma incertidumbre de los días anteriores, sino con una sensación de determinación que apenas entendía. Hoy todo cambiaría. Hoy por fin comenzaría a escribir el capítulo que había dejado en blanco durante tanto tiempo. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo vi a la mujer que había olvidado. Una mujer que había dado todo por su familia, pero que ahora necesitaba recuperarse a sí misma. Necesitaba recuperar el espacio que le había sido robado, el tiempo que había sido gastado esperando que los demás la validaran. Tomé el teléfono en mis manos, y antes de pensarlo demasiado, decidí que era hora de hablar con Clary. No era por desesperación, ni por buscar una respuesta a mis dudas. Era porque necesitaba un recordatorio de que la vida no tiene que ser una lucha constante por encajar, por ser vista. Porque al final, solo yo soy la responsable de la historia que estoy viviendo. ¿Cómo te sientes hoy?, me preguntó, y algo en su tono me dio la certeza de que no había necesidad de palabras complicadas. Creo que por fin estoy aprendiendo a ser yo misma, respondí con una sonrisa que nunca había tenido antes. No era una sonrisa de victoria ni de orgullo, era una sonrisa de liberación, y se sentía bien. Clary, como siempre, me dejó hablar. No me preguntó más detalles, ni trató de darme soluciones fáciles. Solo me escuchó, y por primera vez no necesitaba más. ¿Sabes? Eso es lo que importa. Ya no tienes que ser parte de su historia. Ahora eres la protagonista de la tuya. Esas palabras, simples pero poderosas, calaron hondo en mí. Me levanté de la silla y miré por la ventana. Las calles comenzaban a llenarse de gente, de vida, pero no me sentía ajena a ello. De alguna manera, me sentí parte de todo. Ya no era la mujer relegada a la sombra. Ahora podía caminar por la vida con la cabeza en alto, sabiendo que mi historia tenía valor. Hoy es el primer día de mi vida, y no tengo miedo de seguir adelante. No supe si esos pensamientos estaban destinados a ser una promesa o simplemente una aceptación tranquila, pero lo que sabía, con certeza, es que esta vez no me quedaría atrás. El teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Javier. No me sorprendió. Había estado esperando que lo hiciera, pero ya no importaba. Mi respuesta no sería inmediata. No porque no lo amara, sino porque ya no dependía de él para definir quién era yo. Ya no necesitaba su validación. Abrí el mensaje y por un segundo sentí que el pasado me alcanzaba. Pero no, ya no iba a seguir buscando su aprobación. ¿No me respondiste, mamá? ¿Por qué cancelaste todo? Leí esas palabras y sentí una pequeña punzada en el pecho, como si me hubiera atravesado algo afilado. Pero luego respiré hondo. El teléfono volvió a vibrar con otra notificación, pero no era de él, era de mi banco. Un recordatorio de un pago hecho, y algo hizo clic en mi cabeza. Todo lo que había dado, todo lo que había entregado, ahora estaba en manos de quienes lo valoraban. Mi tiempo, mi dinero, mi amor, todo estaba invertido en el pasado, pero ya no más. Tomé un respiro y borré el mensaje sin pensarlo. Ahora todo dependía de mí, la vida sigue, y no importa lo que digan los demás. Ahora yo soy la que tiene el control, y lo que venga, lo decidiré yo. No más sacrificios sin reconocimiento, no más invisibilidad. Lo que sigue es lo que elijo, porque ya no soy la madre que siempre está atrás, ya no soy la mujer que pasa desapercibida. Ahora soy yo, y soy suficiente. Y con esa certeza, decidí dar un paso fuera de la habitación. No importaba lo que pasara con Javier o con Elena. El sol ya había salido, y con él, el comienzo de mi verdadera historia.